Stendhal es junto a Balzac uno de los padres del realismo en la novela. En sus obras combina la narración histórica con una descripción psicológica de los personajes, de sus pasiones y ambiciones. Sus novelas más conocidas, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, forman parte importante en la historia de la literatura universal. En Rojo y Negro se narra la historia del joven Julien Sorel, hijo de carpintero que desea progresar y ascender en la vida. Para eso no dudará en utilizar su capacidad de seducción con las mujeres, al tiempo que nos narra las aventuras de este joven arribista. Stendhal nos ilustra sobre la sociedad del momento y sus condiciones políticas y morales. De hecho, Julien Sorel no actúa jamás según sus ideas, sino en la forma en que considera que le será más sencillo conseguir entrar a la sociedad de la que tanto desea ser parte. León Tolstoy nació hace 186 años en una aldea rusa. Pertenece a la familia de la alta aristocracia, de padre conde y madre princesa. Se quedó huérfano muy joven y tuvo que gestionar la explotación de los territorios heredados, más de 1.500 hectáreas, con la ayuda de cerca de 300 campesinos que pasaron a estar a su servicio. Este contacto con la clase trabajadora más humilde, que alternaba con estancias en grandes urbes, le convirtió en un defensor a ultranza de la filosofía humanitaria. En el mundo de las letras, Tolstoy fue una de las grandes figuras de la literatura universal gracias a novelas como Ana Karenina y Guerra y Paz. Sus novelas reflejan la diversidad en la que estaba inmersa la sociedad rusa de su época, así como sus propias vivencias y creencias. El conde Tolstoy fue, además de un eminente escritor, un profundo pensador social y moral. Honoré de Balzac nace en Tours, Francia, en 1799 y muere en París en 1850. Junto con Stendhal y Gustave Flaubert, es el principal representante de la novela realista en su país y una de las grandes figuras del realismo europeo. Balzac es considerado a menudo como el fundador de la novela moderna y su preocupación por el realismo y el detallismo descriptivo se halla en la base de la posterior novela francesa, aunque su realismo convive siempre con elementos románticos y con trazos de Balzac. Características del arte realista. Se convirtió en una moción histórica que aspira a proporcionar una representación verdadera y objetiva de lo global sensible. Se opone a todo lo sintético e indeterminado e interpreta el hecho como el hecho más simple del hombre y la arena sin representaciones falsas. Los temas preferidos son los gráficos en su actitud natural, sin voces estudiadas, las personas en su trabajo, afuera. Los artistas se basan fundamentalmente en la observación y la captura, ya no solo de lo deslumbrante, sino también de lo desagradable y repulsivo. Las cosas siempre se describen con precisión y objetividad. Los artistas constituyen las cosas como son, como ven y como fueron reconocidas. Es una moda que refleja el hecho histórico y que no copia elementos mitológicos, espirituales o alegóricos, dejando de lado los problemas sobrenaturales, mágicos y específicos en temas extracomunes. Están dedicados al detalle, una característica que lo diferencia de la glorificación idealizada romántica. Su conciencia de los componentes cruciales y típicos de los personajes en situaciones y movimientos lo distingue el reflejo de la verdad en un sentido naturalista o fotográfico. El objetivo del realismo no es dar esplendor, sino la verdad y en consecuencia la comprensión de la realidad.
El realismo abre nuevas y numerosas formas de expresión en el camino de convertirse en protagonista de diferentes acciones, incluido el naturalismo, que no es nada más que un realismo exagerado o llevado al extremo restante. El realismo es quizá uno de los movimientos más populares en el departamento de las artes visuales. Uno de los autores más populares es Gustave Courbet. Él es hijo de una familia granjera adinerada. Se radica en París en el año 1840 y estudia leyes, pero se da cuenta que su verdadera afición está en pintar y se dedica a copiar las obras del Museo del Louvre. Se interesan pintores clásicos como Caravaggio, Velázquez, Rembrandt y Van Dyck. En 1850 expone Los Picapedreros, la cual es una representación de unos obreros trabajando arreglando una carretera y escandaliza a los académicos con su obra de gran formato en tierra normans. En 1850 es publicada en el Museo d'Orsay de París, en la que un grupo de campesinos rodean una tumba. En 1855 organizó la Exposición Universal de París. Esta es un pabellón exclusivo para su obra denominada El Realismo, Le Réalisme en francés. Su estilo siempre se basó en la gran técnica, sus composiciones sencillas y sus trazos gruesos. Termina peleando contra la clasificación de géneros y trató siempre de mostrar la realidad. Siempre consideró que su deber era plasmar las desigualdades sociales en sus pinturas. En el año 1871 es nombrado director de los museos de la ciudad por la Comuna de París. De esta manera logra salvar las colecciones del Louvre del incendio de las Tullerías y del saqueo de las masas. Tras la derrota de la Comuna, fue acusado de permitir el derribo de la Comuna Triunfal de Napoleón, ubicada en la Plaza Vendôme. Es por ello que es encarcelado y condenado a pagar la reparación. En el año 1873 le es obligado a expatriarse y se trasladó a Suiza, donde continuó pintando hasta el día de su fallecimiento en 1879, el 31 de diciembre. Algunas de sus obras incluyen El hombre del perro negro, La mer à Palavas, L'Egiver, La mujer de la ola, La fuente y finalmente su última obra, El gran panorama de los Alpes de 1877. Aparte de Courbet, Edouard Manet es quizá uno de los mayores representantes de este movimiento. Su pintura Olimpia termina causando bastante polémica por el contenido explícito y pornográfico de esta misma. Los cánones del año 1865, el año en el que se expuso la obra 2 años después de haber sido pintada, dice que el cuadro es algo mal pintado y pornográfico. En este cuadro encontramos una mujer desnuda que yace en su cama mirándonos directamente. A diferencia de piezas que se habían hecho en la anterioridad, esta pieza no glorifica la desnudez de Olimpia. Vemos a Olimpia con lo que es un brazalete, un lazo en el cuello, una orquídea y un zapato de tacón. También vemos un gato negro a la derecha de la pieza, quien añade al erotismo de esta misma. Finalmente vemos una criada quien está entregando un ramo de flores de lo que es probablemente un cliente satisfecho. De esta manera se puede interpretar que Olimpia es una cortesana o prostituta. El cuadro fue destruido por la crítica, pero pareció solo gustarle a unos amigos de Manet, como lo fueron Émile Zola y Baudelaire, quien fue el que le dio el nombre a esta obra. Pero el público y la crítica destrozaron a Manet. Manet, quien a pesar de ser criticado, volvió más tarde con su pintura Desnudo en la hierba.